Eh, Hoy vamos a ver, vamos a terminar de ver lo de que es VPN Site-to-Site, que quedó pendiente de la clase pasada, y vamos a ver VLAN. Es una clase que no es tan larga, así que deberíamos estar terminando bien dentro de todo. Ya la clase que viene vemos sí OSPF y después OSPF multiáreas, y la última ya tenemos después la clase de BGP para terminar, ¿sí? Como ven, todas estas clases son de ruteo, ¿sí? Bueno, menos podríamos decir esta de VLAN, que no tiene que ver exactamente con la parte de ruteo. Bueno, antes vamos a ver túneles IP-IP, túneles GRE y túneles Ethernet over IP. Vamos a ver que la configuración es muy simple y van a ver la función, para qué lo usaríamos, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, ¿la están viendo a la pantalla? Sí. Sí. Vamos a seguir con el mismo esquema que teníamos la clase pasada, en donde nosotros tenemos una sucursal A y una sucursal B que queremos conectar por medio de Internet, ¿sí? Haciendo una conexión segura por medio de túneles, ¿sí? En este caso, en vez de configurar nosotros lo que es un túnel PPP, vamos a configurar túneles IP, ¿sí? Con tres tipos de tecnología, como dijimos. IP-IP, que es IP sobre IP, túneles GRE, que es un estándar que en su momento era una tecnología propietaria de Cisco, y una tecnología propietaria de MikroTik, que es Ethernet over IP, ¿sí? Van a ver que este en particular tiene una funcionalidad que está muy buena para extender la red LAN fuera de los límites físicos de la organización o de la red. Vamos a ver. Bueno, vamos a acceder a los routers. Acceder primero al este y después al router 2. A ver, le vamos a poner System Identity R. Bien. Si ustedes se fijan, como dijimos, nosotros tenemos el mismo esquema este. Lo que queremos conectar es, lo que queremos hacer ahora es un túnel, ¿sí? Para conectar estas dos sucursales. Vamos a dar cuenta que tenemos una sucursal B y una sucursal A, de las cuales queremos conectar y que los datos vayan encapsulados, ¿sí? Entonces, o sea, para que para que la conexión sea segura, ¿sí? Entonces, esto, a diferencia de lo que habíamos visto en las clases anteriores, que lo hacíamos en el menú PPP, acá directamente vamos al menú de interfaces. Fíjense que tenemos la Ether 1, que es la WAN, que es la que nos conecta a Internet, y una Ether 2, que es la LAN, Ether 3. Ether 3 es la LAN, acá. La Ether 2 no la vamos a usar. Y vamos a crear un túnel IP de la siguiente manera. Ahí acá en el sector de interfaces, fíjense, vamos acá, y acá tenemos las tres primeras opciones para crear los túneles IP para nuestra conectividad sitio a sitio, ¿sí? El primero que vamos a conectar es un IP túnel. Si ustedes se fijan, se nos abre una ventana donde nos dice cómo se va a llamar la interfaz, ¿sí? Después, cuál va a ser la local address, remote address, y en caso que nosotros le querramos dar seguridad, le vamos a crear un secret, similar a lo que hicimos cuando nosotros configuramos el LDOTP. Desde ya les digo que para hacer estos túneles se sugiere tener una clave previamente compartida, va a crear un túnel IPsec y le va a dar van a estar encriptados los datos que viajan a través de estos túneles. Bueno, ¿qué dirección creen ustedes que nosotros vamos a poner acá en local address y remote address? A ver el esquema, Fede. Eh, Este es el esquema. Queremos crear Ah, un túnel similar, o sea, el esquema, a ver, el gráfico con direcciones es el mismo que ya veníamos usando. Denme un segundo. Es este, ¿sí? Es este. Queremos crear un túnel, pero no le hagan caso a esto, porque estos túneles ya no son túneles PPP, sino son túneles IP, ¿sí?
¿Y la local sería la 192, 168, 11? Acá. Acuérdense que lo que nosotros queremos es comunicar ¿sí? El R1 con el R2 a través de De Internet, internet, a claro, través de está un bien. túnel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de dirección local y dirección remota, Claro. estamos De hablando la de las WAN. direcciones públicas o del dominio, Claro, claro, la WAN, claro. ¿sí? Entonces, voy acá. Entonces, acá voy a poner la WAN. ¿Y cuál es la WAN? Yo voy a, la WAN acá, bueno, justo acá me entró con la MAC, pero es la, si yo me fijo acá, IP addresses es la 192.168.63.173, ¿sí? Sí. Entonces, esa dirección va a ser mi dirección IP local. La remota va a ser en este caso la 174, ¿sí? La otra, claro. Acá La le otra vamos a WAN. configurar un IP secret que le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo único, cuando ustedes configuran un IP secret, ¿sí? Deben destildar donde dice Allow Fast Path, ¿sí? Bueno, de igual manera, en el router B, yo voy acá a configurar una IP, una interfaz que se llama IP Tunnel. De nuevo, acá las direcciones remotas y locales van a estar invertidas. Vamos a poner el IP secret, ¿sí? Voy a destilar Allow Fast Path. Y de esa manera yo ya tengo el túnel IP configurado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una interfaz configurada? ¿Qué es lo que nos faltaría para poder completar la configuración, por así decirlo? La ruta. Y antes de la ruta, porque la ¿Hacerle un ruta yo pool? necesito... ¿Cómo? ¿Hacerle un pool o no? No necesariamente, yo acá estoy conectando dos puntos, uno local con uno remoto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros después de que tenemos una interfaz? ¿Qué debemos Ah, asignarle? asignarle la IP, claro. Asignarle una dirección a esa IP, a esa Claro, interfaz, ¿sí? Entonces vamos acá, vamos a poner, por ejemplo, la 10.00.1/30 a la interfaz IP túnel claro. 1, ¿sí? Y después, de igual manera, vamos a ir acá y vamos a poner y asignarle una, una IP a la interfaz IP túnel. Ahora sí, con estas interfaces, si ustedes se fijan, ya está la R de running, Ani. ¿sí? Que está corriendo la interfaz. Yo puedo ir, o sea, si yo fíjense, vamos a inicializar las PCs. Vamos a inicializar las PCs. Acá le pido que me dé un IP del servidor de HCP del router 1 y que me dé un IP del servidor de HCP del router 2. ¿Sí? A ver, ¿por qué no me está dando IP? Tengo, a ver, IP de HCP server. Claro, la 3. Ahí está. De nuevo le pido, ahí está. Fíjense, ahora yo voy a hacer un ping desde la PC1 a la PC2. No llego. ¿Por qué no llego? Por la ruta. La ruta, exactamente. ¿Qué debo hacer? Y en IP routes habría que crear una ruta por defecto. Ruta por defecto yo ya tengo. Ah, bueno, perfecto. Una ruta para llegar a la otra A red. la otra red, ¿Qué claro. pongo acá entonces? Les pregunto, ¿qué pongo? La destination 192.168.20/24 ¿Y cuál es la gateway? y la gateway es La interfase IP, la la interfase que crea. 10.002. 10.002 o la interfaz IP túnel IP, como dijo Daniel. Ahí está. Perfecto. El ¿Qué tema es que conviene? cuando se caiga la interfaz no vamos a tener problema de la otra vez. No, sí, pero igual si se cae la interfaz no vamos a poder llegar. Pero sí, conviene poner la IP, como yo les había dicho. Conviene poner la IP, sí. Pero podemos poner la interfaz también. Bueno, yo les sugiero poner la IP. ¿Y acá qué ponemos en el router 2? Y 192.168. 1, 2, 1, 0. 1.0.
barra 24. 24. ¿Cuál es la gateway? 10.0.0.1. Perfecto. Entonces, ahora si yo voy, fíjense, me responde el router y me responde la PC. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos establecido un túnel IP. Si ustedes se fijan, si vamos a la parte de IPsec, se estableció un túnel IP. ¿Sí? Si vamos al peers, acá están los peers, ¿sí? Con las direcciones IP públicas, se estableció un túnel IPsec que es por donde va encriptada la comunicación. Es bastante simple. En realidad, esta funcionalidad solo sirve para conectar routers, ¿sí? No para conectar clientes finales. Y es una configuración bastante simple para nosotros obtener un túnel site-to-site, que se denomina, ¿sí? La configuración, si nosotros quisiésemos hacerla con GRE, vamos a la parte de interfaces, es exactamente igual. O sea, acá lo que cambia es la tecnología, pero la configuración es la misma. Ponemos una dirección IP local, una dirección IP remota, configuramos un IP secret, pero si ustedes se fijan, la configuración es exactamente la misma, ¿sí? La diferencia entre GRE e IP sobre IP, que GRE es una tecnología, se asume mejor para lo que es este tipo de túneles. No obstante, yo si les tengo que sugerir, volvimos a lo que dijimos la clase pasada, si queremos hacer una conexión, un túnel entre sucursales, yo les sugiero usar OpenVPN, ¿sí? Algo que es más seguro. Esto, por más que tengamos un secret de IPsec, es una clave previamente compartida que no se modifica, que no es dinámica, y de esa manera, si alguien la sabe, puede acceder a nuestros datos, ¿sí? Puede establecer una conexión y acceder a nuestros datos. Entonces, siempre lo mejor en este caso es usar certificados SSL, ya sea con SSTP o con OpenVPN. Bueno. El Allow Fast Path también se sacaba, ¿no? En este el caso. Allow Fast Path es, fíjate, yo voy a crear un túnel IP, acá no le voy a poner un IP secret, ¿sí? No tengo que sacar el Allow Fast Path. Ahora, si yo le pusiese un IP secret, me va a decir que tengo que sacar el Fast Path para poder configurar, ¿sí? Okay. La configuración es exactamente lo mismo, no vamos a hacerla, no tiene sentido, es exactamente la misma configuración para crear un túnel IP o IPIP, como también se dice, que un túnel GRE. Donde cambia la cosa es cuando nosotros hacemos la configuración de un túnel Ethernet over IP, EOIP, que como les dije es una tecnología propietaria de MikroTik, porque nos permite extender nuestra red más allá de los límites físicos de nuestro router. Y está bueno porque de pronto, por medio de capa 3, nosotros podemos extender nuestra red LAN, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se hace la configuración. En realidad nosotros podríamos tener un túnel site-to-site con EOIP, cuya configuración es igual a la que ya vimos. Ahí vamos. Voy a borrar estas configuraciones. Listo, acá está borrado. Acá voy en la interfase 3. Y acá voy a borrar la configuración. Addresses, perfecto. IP routes. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer de cuenta que lo que nosotros queremos es, tenemos una sucursal, vamos a llamar nuestra sucursal principal, y queremos extender nuestra red LAN, ¿sí? Más allá de los límites físicos estos. Idealmente en una locación remota, ¿sí? En el cual tenemos acceso a esa locación por medio de Internet. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es crear un túnel EOIP, ¿sí? Y los dispositivos que se conecten a la red LAN de este router van a conectarse, van a estar como si estuviesen en capa 2 en la red LAN de nuestro router principal, ¿sí? Ese es el planteo. ¿Ustedes lo entienden? Sí. Tenemos que nuestra red, básicamente,
similar a lo que nosotros hacíamos cuando conectábamos por medio de VPN un dispositivo final, ¿sí? Que nosotros podíamos, si el pool de dirección lo poníamos dentro de la red LAN, podíamos tener acceso a nuestra red LAN, ¿sí? Pero esto lo vamos a hacer entre routers. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para eso nosotros vamos a usar, como les dije yo recién, un túnel EOIP. Vamos acá a EOIP túnel y fíjense, se va a abrir una ventana que tienen opciones muy parecidas a los túneles IP y GRE, ¿sí? Con la diferencia que si ustedes se fijan, acá hay un ítem que dice MAC address, ARP enable y tunnel ID, ¿sí? Fíjense, MAC address tiene que ver precisamente porque nosotros, esta interfaz EOIP puede trabajar en capa 2, ¿sí? Y el túnel ID es porque, a diferencia de los otros túneles, nosotros tenemos que configurar un ID que debe ser igual en los dos extremos del túnel, ¿sí? También, a igual que de los otros túneles, nosotros podemos tener seguridad IPsec, que siempre yo sugiero que ustedes la configuren. Ahora les pregunto, ¿cómo creen ustedes que nosotros vamos a lograr extender, o sea, la red LAN por medio de esta interfaz? ¿O qué creen que deberíamos hacernos para nosotros lograr extender con la creación de esta interfaz nuestra red LAN? No es que tienen que saber, les pregunto, a ver si se le ocurre a alguien qué harían ustedes. Las PCs del otro extremo tienen que tener un direccionamiento IP igual a la de la sucursal 1. Tienen que estar en la misma red LAN. Bien. Lo que se me ocurre es que tengas que crear un bridge entre la red LAN y el túnel. Bien, ¿No? por ahí viene el tema, por ahí viene. Bien, Ezequiel. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer la configuración del túnel IP. Vamos para eso poner las direcciones IP públicas, ¿sí? Que nosotros tenemos en los routers. El túnel ID yo le voy a poner, por ejemplo, 10. En este caso no voy a configurar IP secret, ¿sí? IPsec secret, no es lo que me interesa en este caso que veamos. Y esto yo le voy a dar a aplicar. Entonces yo ya creé un túnel EOIP en el router 1. De igual manera yo voy a ir al router 2. Voy a crear, acá las direcciones IP local y remota van a estar invertidas. Recuerden, el túnel ID debe ser igual, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo ya tengo el túnel creado. Fíjense, ya se puso la R de running, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es no darle una dirección IP a la interfase OIP, sino es ponerla dentro de un bridge, ¿sí? Como dijo Ezequiel. Fíjense, yo acá tengo una red LAN que está asignada a la interfaz ETHER3. Bueno, yo lo que voy a hacer es crear un bridge, le voy a llamar LAN, LAN R1, vamos a poner, o LAN, para que sea descriptivo. LAN todo. LAN EOIP. No tanto LAN eso, todo. sino lo que quiero mostrarles es que es la LAN de la casa matriz, por ejemplo. LAN Bien. casa matriz, por ejemplo. O LAN CM, ¿sí? Para darle un listo de casa matriz. Y vamos a agregar, en este caso, el puerto LAN, precisamente, que es el puerto 3. Y vamos a agregar la interfaz EOIP, ¿sí? Ahora yo voy a ir acá a adreses. Esta dirección, en vez de ponerla en ED3, ya no va a ser mi ED3 la LAN, sino precisamente mi bridge, que se llama LAN casa matriz. Y el DHCP server también se lo voy a cambiar de interfaz, ¿sí? En vez de en la LAN, va a ser en el bridge, ¿sí? En el bridge. Entonces, de esa manera, yo ya tengo configurado un bridge que se llama casa matriz, ¿sí? En donde yo tengo las interfaces ER3 y EOIP, ¿sí? Si yo voy acá a esta PC, la voy a poner, la voy a inicializar para que pierda la configuración que ya tenía que habíamos hecho recién, y le voy a pedir un IP. Fíjense, yo le voy a pedir un IP
me dio una IP que es la 1254, ¿sí? Yo voy a, por ejemplo, tirar un ping al router, que es el 11, y me responde, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que esta PC, si yo acá abro la PC, yo pongo show IP, tiene un IP en la red 2, ¿sí? Tiene un IP en la red 2. Bueno, ¿qué me lo había dado el servidor de DHCP que yo tengo configurado en el router 2? Entonces lo que voy a hacer acá, ahora en el router 2, ¿sí? Es con mi interfaz EOIP configurada. Fíjense, yo puedo ir acá a IP de DHCP Client, no es lo que vamos a hacer, pero yo quiero mostrarles una cosa. Yo acá voy a configurar un DHCP Client en mi interfaz EOIP. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Va a tener IP la interfaz EOIP? Sí, debería ser de la casa matriz. De la casa matriz. Entonces, si yo, fíjense, me dio la IP 1.253, ¿sí? Si yo voy al router 1, disculpen, voy a poner que se vean los dos routers. Si yo voy al router 1, ¿sí? Acá a DHCP Server y lices, fíjense que tengo la 1.253 en la interfaz EAB1, ¿sí? En la MAC esa, que es Active Host Name, fíjense, el R2, ¿sí? Fíjense cuál es la MAC address, EAB1. Correcto. EAB1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De pronto, yo en mi interfaz EOIP, yo puedo obtener una IP de la red LAN de mi casa matriz. De todas maneras, esto no me sirve para nada porque me lo está dando en una interfaz y yo lo necesito para los hosts finales que se conecten a mi red. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un bridge acá en mi sucursal. Acá le vamos a poner bridge suc. Y voy a agregar los puertos de la red LAN, que son el Eder 3. ¿Y cuál otro puerto voy a agregar? De la EOIP. El puerto EOIP. Perfecto. Entonces, ya en realidad el IP, el DHCP server que yo tengo acá configurado no me interesa. Sí, acá voy a addresses y les pregunto. No, el DHCP client de EOIP lo voy a sacar. Ahora yo les pregunto, acá en addresses, en la Eder 2, en la Eder 3, ¿sí? LAN. ¿Tiene sentido que yo tenga un IP o no tiene sentido? Parecería No. que no, ¿Por qué? No debería. ¿Por qué no tiene sentido? porque Se en le realidad, asignaría se le asignaría el router. Porque en realidad mi Si tiene un interfaz 3, primero porque ahora mi interfaz 3 forma está parte de un brillada. bridge. Claro. No quiere decir que no le podamos poner un IP, pero forma parte de un bridge. Y además, porque yo el esquema de direccionamiento que voy a usar para mi LAN va a ser el de la LAN de la casa matriz. No. ¿Sí? Claro, la 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es, ahora, fíjense, es crear un DHCP client en mi interfaz bridge suc. Y fíjense, me dio un IP. ¿Sí? En realidad, yo solamente para que el router, esto lo que estoy logrando es que el router tenga un IP en la interfaz bridge. Pero a mí yo lo que les dije es me interesa los dispositivos finales. Entonces, yo voy a mi PC2. Acá le voy a poner DHCP. Y fíjense qué IP me dio. Claro, del router 1, el DHCP del router 1. Yo voy al router 1, a lices, fíjense, que yo acá tengo la PC2, el R2 y el PC1. Y si yo, desde el router 2, tiro un ping a la 192.168.1.254, ¿sí? Me va a responder. ¿Y por qué me va a responder? Si yo no lo configuré en la tabla de ruteo. Porque está en la misma LAN, supuestamente ahora. Claro, Porque ya no me interesa la tabla de ruteo, estoy trabajando en Layer 2. claro. Está trabajando sobre. Claro, Entre sobre comillas. Estoy trabajando en Layer 2 por medio del túnel, que es un túnel IP. ¿Sí? Lo que estoy haciendo, como les dije, por medio de ese túnel IP, extendiendo mi red LAN.
Fíjense qué poderosa es esta herramienta, o esta configuración, mejor dicho, para poder tener nuestra red LAN más allá de nuestra red física. ¿Eh? Entonces, es muy poderosa esta herramienta, repito, este tipo de configuración, esta interfaz Ethernet over IP. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Así que lo que hiciste fue entonces crear la interfase, después creas el bridge en el router 1, diciéndole que como puertos clientes tenés la LAN y tenés Mira, creamos la interfaz EOIP, sí, eso le agregamos a un bridge, que en este caso yo le llamé LAN casa central, sí, o casa matriz, ¿sí? Y yo en ese bridge LAN casa matriz agregué la interfaz, la LAN propiamente la dicho, LAN y el y el túnel de túnel. EOIP. Bien. En el otro extremo, también de nuevo, creamos una interfaz EOIP, creamos un bridge, Sí, y en sí, ese bridge agregamos los puertos LAN y el EOIP, y de claro, esa manera mi red LAN ya está extendida por medio del túnel EOIP. ¿Sí? perfecto. Entonces, de esa manera, cuando los dispositivos finales que se conecten a este router pidan IP, va a ser este router quien atienda esa petición, ¿sí? Y que va a entregar IP a todos los dispositivos que se quieran conectar al router 2. ¿Sí? Va a ser router 1 quien responda a la petición de DHCP. ¿Sí? Entonces, como les dije, acá también tenemos la LAN casa matriz. Sí, está bueno. Tendría que ser un lugar medio chico porque te quedas medio limitado también con las IP, supongo, si tenés los dos lugares dando DHCP, digo, si tenés lugares con muchas PCs. En realidad eso depende, Cristian, de tu cantidad de dispositivos, porque si tuvieses, por ejemplo, pones una barra 16. Claro, hace una barra 16, claro. Más cosas. Tenés razón. Vos tenés que tener en cuenta ahí, que tiene relación con lo que vos decís, es el tema de el dominio de broadcast, ¿sí? Bueno, que justo tiene relación con lo que vamos a ver con VLANs, es que si vos tenés redes muy grandes, ya vas a estar extendiendo tu tráfico de broadcast más allá de los límites físicos, y sí, ahí tenés un tema de que Claro, vas a tener mucho tráfico de broadcast por internet, o sea, por la interfaz WAN, que no es lo conveniente tampoco, ¿no? Entonces, claro. sí, no está bueno, o sea, yo no lo usaría esto para una red barra 16. O sea, por más que podés tenerlo, pero no lo usaría para una red barra 16. De hecho, todo lo contrario, o sea, tenemos, la idea es ir segmentando las redes, ya sea con VLANs, ya sea con Layer 3, con algún protocolo de ruteo, de forma tal de que hacer más chicas las redes y para optimizar la administración y el uso de los recursos de la red. ¿Sí? No tiene mucho sentido ni es recomendable tener redes donde el dominio de broadcast es muy grande. Bueno, ahora vamos a ver VLANs. Antes de ver VLANs, yo les cuento lo siguiente. Si nosotros, más que contarles lo siguiente, les comento en realidad. Nosotros vamos a hacer de cuenta, tenemos una organización, ¿sí? En donde tenemos muchos, ¿cómo decir? O sea, no muchos, no es mucho la palabra. Disculpen, estoy cerrando. Tenemos una organización que tiene los hosts conectados, los PCs, tablets, celulares, cámaras, etc. ¿Sí? Y de pronto nos damos con que vamos a dar cuenta que tenemos una red barra 24 y de los 254 dispositivos que nosotros podemos tener en una red barra 24, tenemos 230 IPs usadas, dispositivos traficando y demás. ¿Sí? Si nosotros configurásemos un sniffer, ¿sí? Nos daríamos cuenta que el tráfico de broadcast en esa red es muy grande. Ni les cuento si la red no es barra 24, sino barra 23, barra 22, etc.
tenemos un tráfico de broadcast muy grande. Y de pronto nos damos cuenta que ese tráfico de broadcast no tiene mucho sentido que, por ejemplo, el servidor de video pregunte a cuál es tal IP, a qué IP corresponde tal MAC para cámaras que tiene configurado, y que le respondan todas las otras PCs, todos los celulares y demás. Hay un tráfico que no tiene sentido que circule. Obviamente que si nosotros tenemos un solo esquema de direccionamiento en todos esos dispositivos conectados, cada vez que el servidor, por ejemplo, se pregunte a qué IP corresponde esta MAC, le van a responder todos los dispositivos, ¿sí? O mejor dicho, le va a llegar a todos los dispositivos y le va a responder el que la tiene a esa MAC. Pero ese tráfico de broadcast, que como el tráfico de broadcast trabaja en Layer 2, si nosotros viésemos la dirección, la dirección Ethernet, la dirección MAC, a la cual sale esa trama Ethernet, sería FFF, quiere decir a todos, veríamos que hay mucho tráfico que no tiene sentido, repito, que tengamos en nuestra red, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros tenemos la posibilidad de configurar VLANs, ¿sí? Son Virtual LANs, ¿sí? Virtual LANs, que lo que hace es precisamente limitar el dominio de broadcast. Y ahí nosotros, va a depender de nuestra pericia y de nuestra tipo de red que nosotros tengamos para ver cómo hacemos la división, porque nosotros la división de los dominios de broadcast la podemos hacer por tipos de datos, por ejemplo, voz sobre IP, video, datos, por ejemplo, servidores, etc. O por departamento, por ejemplo, el departamento de contaduría, departamento de recursos humanos, departamento de IT, etc. ¿Sí? Nosotros entonces podríamos dividir los dominios de broadcast con diferentes tipos de tráfico en base a lo que nosotros considerásemos que es más apropiado. Bueno, para eso es que nosotros vamos a hacer la configuración de VLANs, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de VLANs, en lo que respecta a configuración, vamos a tener que hacer dos configuraciones. Uno en el switch, que es en el borde generalmente. ¿Todos me entienden de qué hablo cuando yo hablo de borde? ¿Hay alguien que no? Sí, sí. Por favor que me lo diga porque lo explicamos, no hay problema. Bueno, entonces les decía, la configuración del switch en el borde generalmente, y la configuración de un switch layer 3, ¿sí? Que va a ser el que, mal dicho, pero es como se suele decir, rutee las VLANs, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros esas dos configuraciones de VLANs. Una, cómo se configura en el borde, y otro, cómo se configura en el core, ¿sí? O cómo se configura ese switch layer 3, que puede ser un router también. Bueno, antes de ir a las configuraciones propiamente dichas, una pequeña introducción de qué son las VLANs. Son interfaces virtuales, ¿sí? Virtuales que nos podemos usar para distribuir redes. Las VLANs pertenecen a capa 2, ténganlo en cuenta, trabaja sobre la trama de Ethernet, ¿sí? No es capa 3, por eso que yo les dije recién, rutear VLANs es entre comillas, formalmente no es eso, ¿sí? Y MikroTik implementa las VLANs utilizando el estándar IEEE 802.1Q, que es lo que usan la mayoría de los dispositivos, ese estándar para lo que es VLANs, ¿sí? Se utilizan como interfaces regulares. ¿Qué quiere decir? Así como nosotros usábamos la interfaz header y la interfaz bridge, que es una interfaz lógica, ¿sí? Bueno, las VLANs exactamente lo mismo, se configuran y se utilizan como una interfaz regular más, ¿sí? El tráfico sobre VLANs, entre VLANs es segregado. Cada VLAN tiene su ID único, ya lo vamos a ver, y nosotros podemos crear hasta 4095 VLANs por interfaz física en nuestro router. Tengan en cuenta que eso es en la teoría, en la práctica va a depender mucho del procesador, y más lejos estamos de poder crear, de trabajar con 4095 VLANs en una interfaz. Bueno, sí, bueno, acá vamos a ver un pequeño ejemplo gráfico de cómo sería el tema de las VLANs para dividir. Fíjense, nosotros tenemos un switch, dijimos que este va a ser un switch de borde, por lo cual nosotros vamos a tener, esto vamos a dividir en tres grupos,
en donde nosotros vamos a tener puertos que se denominan de acceso, en donde nosotros vamos a configurar la VLAN precisamente de acceso. Entonces, si nosotros agarramos la MAC Address Table de nuestro switch, fíjense que va a decir, en el puerto 1 tenemos la MAC X que pertenece a VLAN 10. Puerto 2, la MAC X que pertenece a VLAN 20. Y, por ejemplo, el puerto 4, MAC X que pertenece a VLAN 10. Y puerto 5, tal MAC en VLAN 50. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, se ha dividido el tráfico de video en una VLAN, ¿sí?, que se conecta en estos puertos. El tráfico, por ejemplo, de los hosts de los empleados en otra VLAN. Y el tráfico de servidores en otra VLAN, ¿sí?, que se conecta en estos puertos del switch, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos dividido el tráfico entre VLANs y, por ejemplo, cuando esta PC, o vamos a hacer la 1 y la 4, cuando esta va a ser la 1 y esta va a ser la 4, cuando la PC 1 pregunte, la MAC 9, ¿a qué IP pertenece?, ¿sí?, no van a responder ni este grupo, ni este grupo, ¿sí? Ni este grupo, ni este grupo van a responder, porque no tienen el mismo VLAN ID. Solamente van a responder los dispositivos conectados en este grupo, ¿sí? ¿Entienden eso? Sí. Entonces, de pronto, el dominio de broadcast ya va a estar limitado solamente a los dispositivos que hablen VLAN 10, ¿sí? De igual manera, si yo tengo un servidor de video conectado acá, ¿sí?, que es en la VLAN 20. No, perdón, esa es la VLAN 50, la de video. Yo tengo un servidor de video que dice cuál dispositivo tiene tal IP, solamente van a responder estos dispositivos y no estos ni estos, ¿sí? Porque solamente van a responder los dispositivos que trabajan en VLAN 50, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esa manera, nosotros, como les dije, esto está configurado en el borde. Esto es un switch de borde donde tenemos todos los puertos de acceso configurados, ¿sí? Bueno, ¿ahora qué pasa? Eso es en un switch. Ahora, cuando nosotros tenemos varios switches, vamos a hacer cuenta que este switch está en el mismo edificio, pero este está en el ala A y este está en el ala B, ¿sí? Donde acá sí tenemos también en el ala B, tenemos cámaras, tenemos dispositivos finales y eventualmente podremos tener algún otro servidor. Pero fíjense, ¿qué pasa? Dijimos que teníamos las VLAN esta, que era la VLAN 10, y la VLAN de video, que era la VLAN 50, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a conectar estos dos switches con una uplink, ¿sí?, con una uplink, vamos a hacer cuenta, olvídense de esto ahora, ¿sí? Olvídense de esto. Yo tendría que conectar un cable por cada VLAN, ¿sí? Un cable por cada VLAN. ¿Por qué? Porque acá, para que me hable en VLAN 50, yo tengo que tener un puerto que hable VLAN 50, que obviamente iría acá e iría acá. Y después, un puerto que hable en VLAN 10, que iría acá y acá, ¿sí? Eventualmente, si tuviésemos además un servidor, ¿sí?, para la VLAN 20, yo tendría que conectar un puerto acá para la VLAN 20. Y si tuviese 10 VLANs más, yo tendría que tener un puerto más configurado entre cada switch para que, como puerto de acceso de cada VLAN que yo quiera hablar entre esos dos switches, ¿sí? Bueno, obviamente que eso no es una limitación y además, no solo que nos saca un puerto de switch, de cada switch, por eso, sino que no es, en la práctica no es conveniente eso, ¿sí? Entonces, para eso, en VLANs, nosotros configuramos lo que se denominan puertos trunks, ¿sí? El puerto trunk es un puerto que habla más de una VLAN, ¿sí? Entonces, este puerto trunk por este puerto trunk, mejor dicho, va a pasar la VLAN 10, va a pasar la VLAN 20 y va a pasar la VLAN 50, ¿sí? Entonces, por un solo puerto. Ahora, ¿cómo hacemos para que pase esa VLAN? Bueno, ahí entra el concepto de tagged y untagged, ¿sí? ¿Qué quiere decir tagged y untagged? Quiere decir
etiquetados, o sea, las VLANs se etiquetan, no sé, o van etiquetadas o no, en base a si es un puerto TAC, un puerto de acceso o un puerto trunk. ¿Sí? Bueno, esto es una VLAN, el paquete Ethernet en una interfaz de una VLAN se agrega, ¿sí? En realidad se usa unos bytes de la trama Ethernet para lo que es el estándar 802.1q, donde tenemos el Type ID, la prioridad, porque nosotros también podemos darle prioridad a los distintos tráficos de VLAN, uso 3 bits para prioridad, y uno de los más importantes, que es el VLAN ID. ¿Sí? Entonces, toda esta información es la información que va tagueada cuando nosotros tenemos que pasar VLANs por un puerto. ¿Y cuál es el concepto de TACT y cuál es el concepto de UNTACT? Un puerto TACT es un puerto troncal, ¿sí? Un puerto trunk, ¿sí? Que como les dije, habla más de una VLAN, ¿sí? Hablará la VLAN de administración más las VLANs de los puertos de acceso. Y un puerto UNTACT son los puertos a los cuales se conectan los dispositivos finales, ¿sí? Independientemente de cómo haya sido nuestra división en la VLAN, ¿sí? ¿Y a qué se refiere TACT y UNTACT? ¿A qué se refiere? Básicamente, ¿cómo funciona? Hagamos de cuenta que acá tengo 1, acá tengo 4 y acá tengo 5. ¿Sí? Yo vengo y digo, 1 se quiere comunicar con 4. Entonces viene 1 y dice, ¿dónde está 4? Está en el puerto 3 de este switch, en el puerto 3 del puerto de acceso. Como este es un puerto de acceso, es un puerto no tagueado, UNTACT, ¿sí? Entonces dice, perfecto, lo voy a mandar, yo veo mi tabla de RP del switch y dice, bueno, el 4 está en el puerto 3. Entonces mando la trama al puerto, al equipo 4 que está en el puerto 3. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se quiere comunicar con 5, ¿sí? Acá dice, me quiero comunicar con 5, ¿sí? Y 5 en realidad está acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir la trama, como no está acá en los puertos de acceso, va a venir acá y este paquete se va a taguear a VLAN, dijimos que era la 10 esta, va a ser un etiquetado VLAN 10 y va a viajar por el puerto troncal etiquetado. Cuando llega acá, se saca la etiqueta de VLAN 10, ¿sí? Y el switch dice, el 5 está en el puerto 8, perfecto, lo mando al puerto 8, pero ya sin el tag, ¿sí? Sin la etiqueta, porque por los puertos de acceso lo mandan, que como dijimos, los puertos de acceso, de nuevo les muestro la cosa, son puertos UNTACT, ¿sí? Para eso funciona el etiquetado en las VLANs, ¿sí? Todo esto que estamos viendo en forma abstracta, que yo necesito que lo entiendan, es lo que vamos a ver ahora en cómo lo vamos a configurar. Entonces, para configurarlo, vamos a ver dos configuraciones diferentes. Una, cómo es la configuración de Layer 3, ¿sí? En un router o switch Layer 3, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar un switch, les van a decir, ¿Layer 2 o Layer 3? Saben que un switch Layer 3 les va a permitir la comunicación entre VLANs, ¿sí? Y después, configuración que va a ser un switch Layer 2, ¿sí? O un switch, como podemos decirle, de borde, ¿sí? Es un switch de acceso, ¿sí? Entonces, donde los puertos van a ser de acceso. ¿Qué particularidad va a tener esta configuración? Todos los puertos que nosotros vamos a configurar en el switch Layer 3 o en el router van a ser puertos trunk, porque acá se van a conectar. Acá se va a conectar el switch 1, acá se va a conectar el switch 2, acá se va a conectar el switch 3 y acá se va a conectar el switch 4, ¿sí? Por medio de puertos trunks, precisamente, para que hablen todas las VLANs, para que todas las VLANs se puedan comunicar. Y acá en el switch de borde, con el switch de acceso, vamos a tener un puerto trunk y un puerto de acceso, ¿sí?
puerto de acceso para VLAN, en este caso le vamos a llamar, en ejemplo, vamos a llamar VLAN 21, VLAN 22, y vamos a configurar la VLAN 21, la VLAN 1, que es la VLAN de administración. ¿Sí? Entonces vamos a configurar 3 VLANs. Vamos a ver en realidad que la VLAN 1 está configurada por defecto. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo de lo que queremos hacer? Sí. Switch Layer Sí. 3, donde vamos a configurar todos los puertos trunks, y Switch Layer 2, donde vamos a configurar el puerto trunk y los puertos de acceso. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo va a ser así. Vamos a tener acá el Switch Layer 3, acá el Switch Layer 2, y vamos a configurar el Header 2 y el Header 3, ¿sí? Como puertos, o sea, Header 2 y 3 va a ser puertos trunk. El Header 4 y 5 van a trabajar en VLAN 21. Y puertos 6 y 7 van a trabajar en VLAN 22. Esa va a ser la configuración que vamos a hacer. ¿Está claro el planteo? Cuando decís puertos 2 y 3 de trunk, lógicamente hace referencia al puerto 2 del router y al puerto 3 del switch. No, al puerto Header 2 y Header 3 del switch. Ajá, ¿Sí? ok. Todos los puertos del router van a ser puertos trunk. Ah, ¿Sí? bien. Acá yo tengo 5 puertos configurados y acá tengo 8 puertos configurados. En realidad, el 1 no le voy a prestar atención porque es el que me conecta con el cloud. El 1 tampoco, a este le voy a prestar atención. Voy a configurar del 2 al 5, ¿sí? Como trunk. Y esto voy a configurar, como les dije, el 2 y el 3 como trunk, el 4 y 5 VLAN 21, el 6 y el 7 VLAN 22. ¿Sí? Ese es el planteo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace esa configuración. Entonces, primero vamos a pararnos, fíjense, yo acá le puse para saber cuáles son router y switch. ¿Sí? El router es el switch layer 3 o un router propiamente dicho. Vamos a empezar por el router. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Fíjense, yo tengo acá las interfaces, tengo mi interfaz 1 y tengo mi interfaz ER2, ER3, ER4, ER5. Dijimos, voy a hacer un zoom. Estas son las interfaces que yo quiero que trabajen como puertos trunk todas. Lo primero que voy a hacer es crear un bridge precisamente con esas interfaces. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner, no sé, LAN, por ejemplo. LAN. Yo creo un bridge. Y a esos bridge le voy a agregar los puertos, ¿sí? Los puertos propiamente dichos. Que son, dijimos, ER2. 2, 3, 4 y 5. Sí. Esperen que... ER2. ER3. ER4. Y ER5. Bien, perfecto. Yo ya tengo los puertos agregados en mi bridge. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es configurar mis interfaces VLAN. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos las interfaces VLAN? Nosotros las podemos usar como interfaces regulares. Van a ver que la creación de una interfaz VLAN es muy fácil. Van en acá y ponen, perdón, me confundí. VLAN, o directamente van acá y agregan la VLAN. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy acá a VLAN y digo, voy a crear, ¿cuántas VLAN tengo que crear? Les pregunto. 3 no eran. En realidad, La administración y las otras dos. en realidad la administración, Administración y trunk. la administración no hace falta crearla, ya está creada. Si ustedes se fijan, todas las interfaces ya tienen el VLAN de ID 1, que normalmente la administración le VLAN ID 1, ¿sí? No hace falta crearla, ¿sí? No hace falta crearla. Lo que vamos a crear son las interfaces VLANs que nosotros querramos configurar más allá de la interfaz de administración. Bueno, en el nombre, acá nosotros podemos poner cualquier cosa. Yo, por ejemplo, voy a poner VLAN 21 y VLAN 22, pero si ustedes hacen la segmentación de las VLAN, por ejemplo, por departamentos, pueden poner VLAN recursos humanos, VLAN contable, VLAN IT,
VLAN lo que sea, ¿sí? VLAN finanzas, VLAN proveedores, lo que ustedes, o sea, depende cómo ustedes vayan a hacer la división. Se sugiere que pongan algo descriptivo para saber, o sea, si ustedes ponen VLAN 21 y lo usan para contaduría, que sepan que la 21 es para contaduría, o sea, si no, directamente ponen VLAN contaduría, o sea, para que sea más fácil la administración. Entonces yo acá voy a crear una que se llama VLAN 21, y fíjense, ¿cuál va a ser el VLAN ID acá? 21. 21, ponele. ¿Sobre qué interfaz? Les pregunto. Por el bridge. ¿Sí? El LAN. Sobre No. la interfaz bridge. Muy bien. Sobre la interfaz bridge. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les dije, nosotros queremos crear. Esperen, voy a cerrar esto. Para que no me meta ruido. A ver. Yo creo que todos estos puertos, dijimos que VLAN trabaja en Layer 2. ¿Sí? Entonces yo quiero que todos estos puertos sean unos puertos trunks. ¿Sí? Básicamente como si fuese un switch. Es un switch Layer 3. Entonces yo creé un bridge entre estos dos puertos y las VLANs las voy a crear sobre la interfaz bridge. ¿Sí? Bueno, copio, pongo VLAN 22, el VLAN ID va a ser 22 y también sobre la interfaz LAN. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá, dependiente de la interfaz LAN o como en términos jerárquicos, la interfaz LAN está arriba, se crearon la interfaz VLAN 21 y la interfaz VLAN 22. ¿Sí? Bueno, yo lo que puedo hacer ahora es, de nuevo lo que dije recién, cuando nosotros creamos una interfaz, ¿qué hacemos luego? Ponerle IP. Ponerle Exactamente. una dirección, exactamente. Entonces, bueno, acá vamos a crear tres direcciones. Una para nuestra LAN, ¿sí? Que va a ser nuestra LAN de administración. Una para la VLAN 21 y una para la VLAN 22. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear para nuestra LAN la red 192.168.11/24, o mejor dicho, la IP. Para nuestra VLAN 21, 192.168.21.1/24, 21 para que sea descriptivo, que se refiere a la VLAN 21. Y de igual manera, 192.168.22.1/24 para la VLAN 22. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Sí. Bien. Y como nosotros dijimos, bueno, no lo dije, pero se los digo ahora, las VLANs trabajan con su propio esquema de direccionamiento. Si bien trabajan en capa 2, a la comunicación es a nivel IP, ¿sí? Entonces nosotros le creamos a las VLANs un segmento de red, ¿sí? Ahora, como dijimos, este switch layer 3 o este router va a ser el que rutee las VLANs y va a ser la administración de las VLANs y va a ser la default gateway de los dispositivos que se conecten a las distintas VLANs, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces siguiendo con el mismo concepto, es crear un DHCP server para cada red que nosotros tengamos en nuestro LAN. Entonces, uno para la interfaz bridge, uno para la interfaz VLAN 21 y finalmente uno para nuestra interfaz VLAN 22. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Creamos, Sí. ¿qué hicimos hasta ahora? Creamos las interfaces VLAN, le dimos una dirección y creamos un DHCP server. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hasta ahora. ¿Está claro? Sí. Bueno, Sí. fíjense que solo tenemos creadas dos VLANs. ¿Sí? Les digo para que normalmente hay más de dos VLANs, ¿sí? Para cuando hagamos la administración de las VLANs, vamos a hacerle una pequeña configuración más. Pero bueno, hasta ahora Fede, sí, escucho. ahí cuando vos creaste el bridge Sí. antes para las VLAN, suponete que vos tenés 2 o 3 sectores con una VLAN en cada, una o dos VLAN en cada sector, Sí. y hay un sector que no necesita una de esas VLANs. ¿La va a ver igual en el sector, en el router del sector, en el switch? No entiendo la pregunta. No entiendo. Tenés 3 VLANs, una Sí. de impresora, una de PC y Sí. una que la estás dedicando a video, Sí, sí. a cámara. Hasta ahí, perfecto. Bueno, vos cuando creas el bridge,
vos mandás esas 3 VLANs a todos los puertos. En este caso, o sea, no es que mando los puertos que nosotros estamos configurando son puertos trunk. Sí, es correcto. O sea, Bien, y vos van a pasar todas las VLANs por esos puertos. Bien, bueno, era esa la pregunta. No tenés forma de decirle por este puerto pasa tal VLAN, por este puerto pasa tal y tal. Sí. Yo, por ejemplo, Sí. se puede, bueno, listo. Sí. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la configuración. Sí. Perfecto, gracias. Perfecto. Ya lo vemos más adelante. Bueno. Hasta acá nosotros tenemos las VLANs configuradas, ¿sí? ¿Qué es lo único que hicimos? Creamos las interfaces VLANs, le dimos una dirección, le configuramos un DHCP server para las interfaces VLAN, ¿sí? Bueno, eso es todo hasta ahora. Eso es todo hasta ahora. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir al switch a configurar los diferentes puertos de acceso, puertos trunk, y a ver si funciona este tema de VLANs. El switch, si ustedes fijan, es este. Yo voy a acceder. Yo vengo acá a interfaces y fíjense, tengo 8 interfaces configuradas. En realidad la octava no me interesa. La 1 es la que yo uso para acceder. Dijimos, vamos a configurar el 2 y el 3 como trunks, el 4 y el 5 para VLAN 21, el 6 y el 7 para VLAN 22. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a crear una interfaz bridge donde vamos a agregar todos los puertos. Primero, ¿sí? Esto es un switch. ¿Sí? Entonces, vamos a crear la interfaz bridge. Le vamos a poner bridge BR switch 1, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a agregar los puertos. Vamos a agregar los puertos que debamos agregar LR2, aplicar, copiamos y agregamos LR3, LR4, LR5, LR6 y LR7. El 8 no me interesa porque no tengo nada conectado al 8. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos configurado un bridge que tenemos la interfaz ER2 a ER7, ¿sí? Vamos a ir a esto, antes que nada, vamos a ir a la interfaz bridge, ¿sí? A la interfaz bridge y si ustedes se fijan en la pestaña de VLAN, vamos a activar el VLAN filtering, ¿sí? Y acá en PBID vamos a dejar el ID de la VLAN de administración, ¿sí? Pero sí tiene que esto estar habilitado para que puedan hacerse el filtrado, la configuración de VLANs, ¿sí? Y puedan hacer el filtrado de VLANs exactamente correspondiente. Acá, como les dije, en PBID dejamos el ID de la VLAN 1, ¿sí? A ver, no sé si... Ahí está, VLAN filtering, perfecto. Entonces dijimos, tenemos creado tenemos creados el bridge. Lo único que creamos el bridge, activamos el VLAN filtering y agregamos los puertos al bridge. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, yo saqué una columna, ahora se las muestro, porque esto yo ya lo tengo de la configuración de los cursos que eran anteriores. Fíjense que voy a donde dice el PBID, que precisamente me va a decir a qué VLAN, como yo les dije, la VLAN 1 ya está configurada por defecto, ¿sí? Por eso no tengo que crearla cuando yo creo la interfaz VLAN. ¿A qué VLAN corresponde cada puerto? ¿Sí? Y fíjense que me dice PBID 1, PBID 1, PBID 1. Entonces yo lo que voy a hacer es, en base al diseño que nosotros hicimos, le voy a asignar el VLAN ID de cada puerto. El 2, si yo voy acá a la VLAN, dice PBID 1. ¿Está bien que el header 2 tenga el VLAN ID 1? Sí, porque local. Dijimos que es un puerto trunk, así que va a usar el VLAN ID 1, igual que el header 3. Acá en el header 4, ¿qué VLAN ID le pongo?
21 era. 21 era. 21, correcto, muy bien. Igual que Eder 5. Y en Eder 6, ¿qué VLAN ID le pongo? 22. 22. Igual que en Eder 7. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros acá le dijimos cuál va a ser la VLAN por defecto de cada puerto. ¿Sí? Fíjense, esto lo hicimos acá en la parte de ports, en el bridge, ingresando a cada interfaz física que nosotros tenemos en la pestaña de VLANs, poniendo la VLAN por defecto de cada puerto. ¿Sí? Hasta ahí, lo único que hicimos es configuramos las VLAN por defecto en cada puerto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a precisamente configurar las VLANs, ¿sí? Las VLANs. O sea, porque vamos a configurar cuáles son las de acceso y cuáles son las trunks, ¿sí? De las VLAN. Porque acá lo que hicimos es configurar cuál va a ser la VLAN por defecto de cada puerto, pues no estamos configurando las VLANs. Y acá esto va a responder un poco lo que, creo que, no sé si vos, Claudio, o quién preguntaba, el tema de cuándo decimos cuáles son las VLANs, o sea, cuál es de trunk y cuál es de acceso y demás, ¿sí? Entonces vamos acá a la pestaña de VLANs, siempre en la sección de Bridge, ¿sí? Fíjense que acá tenemos Bridge Swing 1, que VLAN ID es 1, Bridge Swing 1, VLAN ID RA, esto es, si ustedes se fijan, esta asignación es dinámica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es acá agregar, ¿sí? Agregar para cada interfaz, las VLANs ID. Entonces, fíjense, para la VLAN 1, acá vamos a decir cuáles puertos puertos van a ser tagged y cuáles puertos van a ser untagged para la VLAN 1. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué creen? ¿Cuáles van a ser los puertos tagged y cuáles van a ser los puertos untagged para la VLAN 1? Los tags serían los trunk. El 2 y el 3. Las tags son los puertos trunk, ¿correcto? Los puertos trunk, o sea, de stack son los puertos trunk. Pero esta es la VLAN 1. No estamos hablando del puerto, estamos hablando de la VLAN. ¿Cuáles serían los puertos untagged para la VLAN 1? 2 y 3 había dicho el compañero, ¿no? 2 y 3 creo. Exactamente. El puerto 2, el puerto 3 y la interfaz bridge. ¿Sí? Siempre acuérdense de agregar la interfaz bridge. ¿Sí? Esto va a ser, estamos hablando no de los puertos, sino de las VLANs. Para la VLAN 1, estos van a ser los puertos que son untagged. ¿Sí? Ahora, para la VLAN 21, ¿cuáles van a ser los puertos que son untagged? Es la VLAN de acceso. Recuerden que los puertos de acceso son no tagueados. 4 y 5. 4 y 5. Perfecto. Perdón. Puerto 4 y puerto 5. ¿Y el bridge? Ahora, cuando la VLAN 21 viaje por un puerto trunk, ¿dijimos que es tagged o untagged? Tagged. Entonces la VLAN 21 tiene que ser tagueada cuando viaje por los puertos trunks, que dijimos, es el bridge, Eder 2 y Eder 3. ¿Sí? Con el mismo concepto, para la VLAN 22, vamos a decir, ¿cuáles son los puertos untagged de la VLAN 22? 6 y 7. 6 y 7. ¿Y cuáles son los puertos tagged de la VLAN 22? Igual que en el otro. 2 y el 3. 1 y 2. Bridge, 2 y 3. Bueno, lo voy a ordenar igual que en el otro. Bridge 2 y 3. ¿Entienden por qué? Cuando la VLAN 22 tenga que pasar por un puerto trunk, debe ser tagueado. Por eso esta le dice, la VLAN 22, cuando vaya por Eder 2, va tagueada. Cuando vaya por los puertos de acceso, que son 6, 6 y 7, va sin tag. ¿Sí?
Eso es lo que le estamos diciendo acá. Y esto responde a lo que me habían preguntado recién. ¿Sí? Acá es donde decimos, si nosotros queremos, por ejemplo, que el puerto, que la VLAN 22 no vaya por el puerto 3, porque no tengo ningún dispositivo de VLAN 22, no lo pongo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. No lo pongo puerto 3 en este caso. No me acuerdo quién me había preguntado eso. Yo, Roberto. Ah, bien, Fede. Roberto. ¿Entendés ahí cuándo? Sí, sí. Bueno, y fíjense, en realidad, si yo voy, esto de nuevo también me quedó, tact y untact. Bueno, fíjense que acá dice current tact y current untact. ¿Sí? Si acá yo pongo en show columns tact y untact, que por defecto no vienen, me permite saber me permite saber si la configuración está bien. ¿Por qué? Porque en la parte de untact, ¿sí? En esta columna, deben estar todas las interfaces, pero no debe repetirse ninguna. Entonces, si ustedes se fijan, tengo la interfaz bridge 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo todas las interfaces, pero no se repite ninguna. Entonces, la configuración es correcta. ¿Sí? Y si yo veo la fila veo una fila particular, de una VLAN en particular, la VLAN tiene que estar tagueada y obviamente menos la VLAN 1, ¿no? Pero fíjense, en la parte de tact y untact tienen que estar todas las interfaces, pero no deben repetirse. ¿Qué quiere decir? Si acá está ER3, no debe estar acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, están todas las interfaces. En la parte de untact están la bridge, ER2 y ER3, y en la parte de untact, ER4 y ER5, ¿sí? Obviamente acá no van a estar 6 y 7, porque 6 y 7 no hablan VLAN 21. ¿Sí? Con el mismo razonamiento, acá van a estar los puertos trunks y los puertos de acceso de la VLAN 22. ¿Sí? Pero no deben repetirse. Es una forma, con estas columnas, de hacer un chequeo en la configuración. ¿Está claro hasta ahí? Sí, una consulta, ¿puede ser? Sí, sí, por favor. Tenemos dos puertos trunk. Sí. O sea, son dos puertos físicos que van a unir el router principal al switch. Correcto. ¿No se puede hacer con uno solo? No, pero en realidad en realidad es así. El esquema es este. Mira, el esquema es este. Sergio. A ver, ¿dónde estoy? El esquema es este. Yo tengo un solo puerto conectado acá, el ER2. El ER3 irá a otro switch. Perfecto. Y Sí, el ER4 irá a otro switch. No estoy conectando dos puertos a un mismo switch. De hecho, si yo hiciese eso, haría un loop. ¿Sí? Porque están dentro de un bridge. O sea, perfecto. Eso yo lo que estoy configurando, como les dije acá en el esquema, en el dibujo, es todos estos puertos, ¿sí? Van a switches. El puerto este va a un switch, este va a otro switch, este va a otro switch y demás. Ahora, son todos los puertos de acceso para que hablen distintas VLANs. ¿Sí? Por todos los puertos troncales, perdón. Todos los puertos troncales para que hablen distintas VLANs. Ahora, una vez en el switch, sí, ahí configuro un puerto trunk y los puertos de acceso correspondientes. Perfecto, sí. Ahora está. Bueno, dicho esto, nosotros ya tenemos la configuración de las VLANs. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de qué hicimos en el switch. En el switch configuramos la interfaz bridge, agregamos los puertos, le configuramos a cada puerto la VLAN por defecto y ahí configuramos los puertos, o sea, configuramos los puertos que va a hablar cada VLAN, ya sea como acceso o como troncal, ¿sí? Como trunk. ¿Se entendió eso? Bueno. Profe, sí. Profe, una pregunta. Sí, ahí en el switch, fíjese que tiene un troncal entre el router, ¿no? Y un puerto. El otro troncal sería, por ejemplo, para conectar con otro switch. Con y otro así... switch, por ejemplo. Claro, Ah, perfecto, porque perfecto. si vos, por ejemplo, acá en el esquema está bien lo que pregunta Claudio. Es decir, ¿para qué? En GNS3. Acá. Decimos, el puerto 2, ¿sí? Conecta acá con el router. ¿Y el puerto 3 para qué lo tenemos? ¿Sí? El puerto 3 lo podemos usar para conectar con otro switch que, por ejemplo, no tenga acceso
conexión directa con el router 1, o para conectar, como es en el ejemplo, una PC para la red de administración. ¿Sí? Ya, yo acá tengo una PC para la red de administración de la que puedo acceder. ¿Por qué? Pues si yo esa PC quiero administrar y no tuviese otro puerto trunk, no podría. O en realidad, o si no, tendría que configurar un puerto con VLAN ID 1. ¿Sí? Claro, por porque eso. si no, profe, en el puerto de administración podría ver las otras VLAN, no así si entro a una VLAN específica, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Ah, Y bien, ahora bien, vamos, bien. ahora vamos a hacer ese siguiente paso. Bueno, ¿hasta acá está claro las configuraciones? Bueno, Sí. entonces vamos a hacer la prueba, a ver si funciona. Vamos a agarrar una PC de la VLAN de administración, una PC de VLAN 21 y una PC de VLAN 22. ¿Sí? Ahora vamos a ponerlas todas juntas para... Lo que no entendí es por qué tiene que estar el bridge en el tag. el bridge en el tag. Porque el bridge es una interfaz, porque si no, no vas a, ¿cómo decirte? Es la interfaz lógica a la cual están conectadas todas las otras interfaces. Sí o sí tiene que estar el bridge. ¿Sí? O sea, vos acordate que a diferencia es un concepto diferente al que nosotros tenemos en un switch. Por ejemplo, en un switch nosotros no tenemos una interfaz bridge. Están todos los puertos que son las interfaces físicas. Acá, Claro. en MikroTik, la interfaz bridge es una interfaz lógica, que hace las veces una interfaz más. ¿Sí? Y sí o sí tiene que estar conectado ahí, porque es tu conexión, es tu relación, ¿cómo decirte? Tu acceso a las interfaces físicas es a través de tu interfaz bridge. ¿Sí? Vos cuando configurás la IP, Ezequiel, no te olvides que vos no le configurás sobre las interfaces físicas, la configurás sobre la interfaz bridge. Por eso Claro. tiene que estar sí o sí. Ah, ok. Bueno, yo les pregunto, ¿qué creen que va a pasar si yo pido DHCP a la PC3 que está en la VLAN, está en la VLAN de administración, a la PC2 que está en la VLAN 21 y a la PC3 que está en la, no, PC5 que está en la VLAN 22? ¿Qué creen que va a pasar? Para tener distintos rangos. Vamos a ver. No, mismo rango, pero después la dividís con las VLAN. Fíjense, vamos a hacer de suma, vamos a empezar por una. Fíjense qué IP me dio, en qué rango me dio la IP que está en la VLAN de administración. 192.168.1. ¿Ustedes, es correcto eso? ¿Esa es la red de administración? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Fíjense la PC que está en la VLAN 21. 21.254. ¿Sí? Fíjense la IP la PC que está en la VLAN 22. 22.254. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense, yo no tengo ningún DHCP server configurado en el switch. El que me dio IP a través de las VLANs es el router o el switch layer 3. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo desde la VLAN 21 puedo decir tiro un ping a la 21.1. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, si tiro un ping a la 22.254, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Qué No creen debería. ustedes? Que no. Tomo apuestas. Ni. Que no. Para eso hicimos el VLAN, para que no se comuniquen. No debería porque están filtradas. ¿Me responde o no me responde? Ahora sí. Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Vamos a ver la tabla de ruteo del router o del switch layer 3. Claro. Sí, las tiene. Dice, la red 21.0 es reachable y es una ruta directamente conectada. Entonces, cuando me llega acá la petición, dice, ah, sí, no tengo drama. Sí, lo está acá. Yo sé cómo llegar. Lo tengo directamente conectado. Claro. Ahora les pregunto. ¿Por qué pasa esto y por qué ustedes me dijeron que no? No importa que se equivoquen, lo que ustedes crean. No, por el distinto rango IP de cada computadora, lo estaba diciendo yo.
En realidad, el dominio de broadcast ya está dividido, ¿sí? Yo, esta PC, cuando pregunte por una MAC, va a preguntar dentro de este rango de dirección, de este rango de IP, la 192.168, perdón, 21.0, ¿sí? Ahora, es diferente a rutear. Rutear estamos hablando del layer 3. Y cuando se trate de conectar con la 22.254, ¿sí? Va a decir, va a mandar a su router. Y el router va a decir, sí, puede llegar, yo sé cómo llegar a la 22.254, y va a rutear el paquete y va a responderle, ¿sí? ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Estamos hablando del layer 2, que sí lo logramos con las VLANs, limitar el dominio de broadcast, ¿sí? Ya de pronto el dominio de broadcast va a estar limitado solamente a los dispositivos que estén en el esquema de direccionamiento de las VLANs. A layer 3, que estamos hablando de ruteo, que ¿qué hace? O sea, el ruteo es la tabla de ruteo, no tiene nada que ver con la VLANs ni demás. Es la tabla de ruteo, eventualmente el firewall, ¿sí? Pero es la tabla de ruteo. Entonces, como yo puedo llegar, les va a responder. ¿Entienden eso? O sea, la diferencia entre layer 2 y layer 3 y por qué responde. ¿Entienden todos eso, no? Bueno, Sí. entonces, esto me da pie a la siguiente configuración que voy a hacer. Está perfecto. Ustedes me dijeron, no, porque la está filtrando y demás. Está perfecto. Sí, el filtro a nivel de layer 2 lo hace. Ahora, no está bien que yo me pueda comunicar con VLAN. La VLAN 21 se puede comunicar con la VLAN 22. ¿Sí? O sea, ustedes la lógica que tenían es correcta. O sea, no se debería. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer una configuración adicional del firewall. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al router. ¿Por qué? Porque es el router el que está ruteando precisamente esas VLANs o esas redes, para hablar con propiedad. Y antes de hacer la configuración de firewall, vamos a ir a la parte de interfaces y vamos a ir acá. Yo les dije, podemos tener, generalmente vamos a tener más de 2 VLANs configuradas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una lista de interfaces que se llame VLANs, ¿sí? Bueno, se ve que ya me quedó ahí a mí creada, que se llame VLANs, ¿sí? Y esa lista vamos a agregar todas las VLANs que nosotros tenemos configuradas. Entonces vamos a agregar VLAN 21 y vamos a agregar VLAN 22 y vamos a agregar todas las VLANs que nosotros tenemos configuradas. Si tuviésemos 10 VLANs, agregamos las 10 a esa lista de interfaces. ¿Sí? A esa lista de interfaces. Vamos a ir a nuestro firewall. Obviamente, tengan en cuenta que acá vamos a tener muchas configuraciones, pero vamos a hacer básicamente la creación de 4 reglas. ¿Sí? De 4 reglas. ¿Qué cadena va a ser? Les pregunto a ustedes. Si no queremos caer entre VLANs. Forward. 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 Muy bien. Pregunta de examen. Muy bien. Muy bien, muy bien. Cadena forward. Cuando la interfaz de entrada sea la WAN y la interfaz de salida sea, acá ya no voy a poner out interface, sino out interface list. VLANs. ¿Sí? Yo quiero que puedan salir, puedan entrar tráfico desde internet a las VLANs, ¿sí o no? Y Sí, sí, por porque si no, supuesto. no van a navegar. Perfecto. Entonces pongo aceptar. ¿Sí? Entonces, aceptar tráfico desde WAN a VLANs. De igual manera, yo voy a decir cadena forward cuando la interfaz de entrada sea las VLANs y la interfaz de salida sea la WAN, ¿sí? Voy a aceptar. De igual manera, aceptar tráfico desde VLANs a WAN. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la próxima regla? Esto sí tiene que respetar el orden, ¿no? Dropear todo lo demás. Cuando la interfaz de entrada sea las VLANs, interfaz de entrada sean las VLANs, dropeamos todo lo demás. ¿Sí? Entonces,
drop tráfico desde VLANs. Entonces, si yo vengo acá y quiero pinguear a la 2254, ya no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la regla que está macheando? Es esta. ¿Sí? Fíjense los contadores. Bueno, hay una regla adicional que nosotros tenemos que hacer, es si vamos a permitir o no acceder al router o a la administración desde las VLANs. Entonces, vamos a decir, en este caso, cadena input, cuando la interfaz de entrada sea en las VLANs, vamos a dropear. ¿Sí? Decimos drop acceso al router desde VLANs. ¿Sí? Eventualmente nosotros podríamos permitir a uno, o sea, antes de esta regla, permitir, por ejemplo, lo que sería ISMP o Winbox, perdón, si quisiésemos acceder desde las VLANs. ¿Sí? O sea, esta regla yo les sugiero háganla, no obstante, pueden permitir cierto tráfico al router desde la VLAN. Eso va a depender de lo que ustedes, qué tanto quieran proteger el router, porque acá estamos hablando de cadena input. ¿Sí? Bueno, ¿entienden estas reglas? Sí, Las sí. dos últimas, ¿cuál es bien la diferencia, Fede? En la Es- regla número 2, vos dropeás todo el tráfico Un que tráfico va que desde venga las VLANs. desde Sí. las VLANs, todo el tráfico de las VLANs. ¿Sí? Ajá. Pero cadena forward. Eso lo que hace, claro, cadena forward, eso lo que hace es que no Eso se que permita que comuniquen las VLANs entre no sí. hable la LAN con las, o sea, que las VLANs no puedan acceder ni a la red de administración ni puedan hablar entre ellas. ¿Sí? Entre ellas, perfecto. ¿Y la otra? Esta es que cadena input, ¿cuál es el cadena input? Todo el tráfico dirigido al router. Que le llega Que al las router, VLANs claro. no puedan acceder al router. ¿Sí? Fíjate, Bien. si yo, por ejemplo, desde la VLAN 21 tiro un ping a 172.16, perdón, 172, ping 192.168.21.1, ¿sí? Es el router. Ahora, Sí. si yo, por ejemplo, pongo una regla, cadena input, que digo, todo lo que venga desde las VLANs, protocolo y CMP, ¿sí? Y le pongo aceptar, entonces pongo aceptar y CMP desde VLANs. Obviamente, Sí, lo la pongo subís. donde, bueno, acá. Ahí está. Ahora, si yo tiro un Ahora ping, sí. fíjate, me responde. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo quiero acceder a Winbox desde acá, no voy a poder. De la VLAN 21 no voy a poder. Bien. Bueno, esta configuración del firewall, ¿sí? Es una simple entre tantas que pueden hacer para bloquear el acceso entre VLANs, ¿sí? Acá es las configuraciones que ustedes se le imaginen, pueden hacer lo que ustedes deseen, o permitir o denegar lo que ustedes, o dropear, mejor dicho, lo que ustedes deseen, o sea, en base al tema de configuración de VLANs. Estas son configuraciones básicas, o para decir muy generales, es decir, permito salir a Internet, permito que accedan a Internet a VLAN y nada más, o sea, pero como les digo, en el medio ustedes pueden hacer un montón de configuraciones con el mismo concepto que nosotros ya conocemos, para que ustedes permitan, por ejemplo, que VLAN 21 pueda hablar con VLAN 22, pero VLAN 22 no puede hablar con VLAN 21, VLAN 21 puede acceder a Winbox en el router, pero, por ejemplo, VLAN 22 no, o sea, tienen un montón de opciones en el medio para ustedes configurar. Estas son las configuraciones como más básicas, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Perfecto. Tengo- ¿Entendieron? A mí me interesa que entiendan la diferencia entre configurar un switch de acceso y un switch layer 3 que rutea de nuevo en forma incorrecta las VLANs. ¿Sí? Entienden que las configuraciones son diferentes, son diferentes y son estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? Por más que estemos hablando de VLANs en los dos. ¿Sí?
Bueno, ahora, y esto para terminar, un pequeño comentario. O sea, cuando nosotros tengamos que configurar una VLAN, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que configurar una VLAN, por ejemplo, nos dicen, nosotros queremos configurar una VLAN para una interfaz PPPoE, ¿sí? Bueno, esto se hace de esta manera. O sea, voy acá, hagamos de cuenta, bueno, acá no tengo la interfaz PPPoE, pero bueno, vamos de cuenta, por ejemplo, yo quiero configurar una VLAN para la interfaz de DER5. Se hace muy simple. O sea, yo voy, VLAN, acá le pongo VLAN 90, VLAN ID 90, y elijo la interfaz de DER5. Listo. Le pongo un IP y le pongo 192.168.91/24 en la VLAN 90. Listo, ya está, yo ya creé la VLAN. ¿Sí? Yo ya creé la VLAN. O sea, ahora solamente van a poder, ese puerto va a poder hablar VLAN ID 90. ¿Sí? Es tan simple como eso. A ver, yo no sé si le cambié el VLAN ID. Así, sí le cambié. ¿Sí? O sea, VLAN 90. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que ya queremos tener ya muchos dispositivos que hablen VLAN 90, sí, tenemos que hacer la configuración del switch y decir en el switch configurar. A ver, para que se entienda lo que quiero decir, este switch no necesariamente tiene que, pues, es MikroTik, ¿sí? Yo puedo configurar en el puerto, dije yo en el puerto 5 VLAN 90, ¿sí? En el puerto 5 yo configuré VLAN 90, ¿sí? Y acá voy a ir al switch, puede ser un Cisco, por ejemplo, y voy a decir, bueno, los puertos de acceso, fíjense, ¿se acuerdan cómo se configura Switch Port Access? Y el puerto tanto. O sea, ustedes están en la interfaz, phaser 1, 0, 24, 23, etc. Y ahí les configuran como de acceso. Todo eso, sí, no necesariamente tienen que ser MikroTik. Muchas veces los switches no son MikroTik. Entonces acá para configurar el acceso, pero así configuran ustedes la VLAN para que el switch, para usted que se pueda conectar con un puerto trunk en el switch. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, si yo quisiese mandar esa VLAN 90 que creaste recién de manera etiquetada, digamos, por medio del puerto trunk, tengo que agregarla al... ¿A dónde la tendría que agregar? ¿Hay un bridge? ¿Era un bridge? En realidad, Supongamos no, que lo del bridge, yo lo que quise hacer, yo configuré el bridge, ¿sí? Para, como si esto fuese un switch, ¿sí? Yo no necesariamente lo tengo que hacer, por eso quise decirle. Yo directamente digo, el puerto 5 lo configuro con VLAN 90, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí la VLAN tiene que estar configurada sobre una interfaz física, entonces, sobre una interfaz, no física o lógica. Recién la habíamos hecho sobre un bridge. Entonces decimos, yo acá, al puerto 5, ¿sí? Lo configuro VLAN 90. Y yo ya creé la VLAN 90. Ahora, lo que haga después en los otros switches, que no necesariamente tienen que ser MikroTik, bueno, ahí configuré puertas de acceso, puertos trunk, pero ya está. Yo la VLAN 90 la tengo configurada. Eso es lo que quería explicarles, que cómo es la configuración de VLAN y la diferencia que tenemos según el rol del dispositivo en la red. ¿Sí? ¿Se entiende eso que quiero decir? Sí. Bien, no es necesario, a ver, insisto lo que acabo de decir. Ustedes pueden tener esto y no necesariamente sea un MikroTik ¿sí? Ahora, también si se invierten los roles, que ustedes tienen un switch layer 3 que no es MikroTik, y sí, acá van a tener que hacer la configuración de acceso y de trunk como hicimos en la parte del switch. ¿Sí? Sí. Bueno, y ahí van a ver que también puede darse la posibilidad de que, voy a dejar de compartir, no voy a dejar, puede darse la posibilidad de que ustedes, en vez de comprar un router como borde, compren un switch MikroTik, ¿sí? No sé si alguien trabajó con la línea CSS, ¿sí? La línea CSS ya no trae ruteros como sistema operativo, sino trae un sistema operativo que se llama Switch OS, ¿sí? En donde ahí hacen una configuración de VLANs similar a eso, pero bueno, con sus particularidades, porque ahí lo que están haciendo es una configuración de acceso, ahí no hay ruteo, no trabaja con Layer 3, sino es todo Layer 2, accesos, ¿sí? Acceso y eventualmente los puertos track. ¿Se entiende? Los diferentes roles, ¿sí? Sí, se entiende. Bueno, señores, esto sería la clase de VLANs. La clase que viene vemos OSPF. Y en realidad iniciamos con SPF, que tiene 2 clases. Así que con esto le damos un punto final a esta clase.